Buenos días, vamos a esperar un minutito más y empezamos la actividad. Muchas gracias. Bueno, ¿les parece que comencemos entonces? Bueno, gracias Agustín por abrir la sala. Es un honor abrir esta reunión en un tema tan importante y tengo el gusto de presentar a Joan Subirats, quien luego en profundidad Fabio Quetlas, diputado nacional, va a introducir el tema. Joan Subirats es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Es catedrático de Ciencia Política e investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en temas de gobernanza, gestión y análisis de políticas públicas, así como en temas de exclusión social, problemas de innovación democrática y sociedad civil, todos temas en los que tiene publicados numerosos libros y artículos. Desempeñó responsabilidades políticas e institucionales en el ámbito de la cultura y la educación en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2019 y 2021 y fue ministro de Universidades de España entre 2021 y 2023, algo que me liga fuertemente, dado que los temas de universidad son mi especialidad. Soy Mónica Martina, perdón, no me presenté antes, y que además, bueno, ocupan un lugar muy importante como temas dentro de las actividades de la Fundación ALEM. Así que le dejo a Fabio ante una gran pregunta, que es la que convoca esta reunión. ¿Puede haber democracia sin esfera vital común? Sin más igualdad, la batalla por la recuperación de una verdad compartida en democracia se hará cada vez más difícil. ¿Cuáles son los desafíos que nos esperan? Fabio. Bueno, buen día a todos, gracias a todos por sumarse al Zoom y gracias en especial a Joan por haber aceptado la invitación y a Agustín porque siempre tan solícitamente pone la fundación a disposición. Bueno, los temas que ya han sido presentados son parte de las obsesiones recurrentes con las que una vez cada tanto nos cruzamos a través de un Zoom con Joan. Son esas preguntas que se mezclan una cuestión de racionalidad y emocionalidad que sistemáticamente vienen a nosotros con nuevas palabras, pero que significan básicamente lo mismo: cómo mejoramos la convivencia en un mundo donde la tasa de incertidumbre en la que nos manejamos parece siempre excedernos y terminan nuestras conversaciones. Por suerte existen algunos atajos y vías de salida, porque cuando las conversaciones se ponen muy pantanosas y carentes de vías de escape, aparece o el fútbol o la gastronomía en nuestro auxilio, digamos, ¿no? Pero la verdad es que ni la política, ni la economía, ni las relaciones sociales parecen tirarnos una soga para a ver si podemos enhebrar un mundo mejor. Joan siempre fue para mí, desde que lo tuve de profesor, hace ya unos 30 años, una referencia intelectual ineludible, leyéndolo y conversando, y sobre todo destaco la integridad intelectual que en este recorrido que ya es largo, el sostener las mismas ideas, los mismos valores, adaptándolo siempre con un sentido contemporáneo, ¿no? Siempre con esa mirada de tratar de interpretar el mundo que vivimos sin ponerle demasiados adjetivos y para ser riguroso en el análisis. Así que bueno, Joan, sin más, te agradezco enormemente que seas parte de esta conversación. Para nuestro partido es un momento sumamente delicado. Así que no esperamos de tus palabras tener las soluciones, pero sí esperamos de tus palabras por lo menos tener más elementos para que nosotros podamos construir las soluciones. Muchas gracias Fabio, a Mónica también, a Agustín y a la Fundación Alem por la invitación. De hecho, surgió esta idea de conversación a partir de una de las conversaciones que vamos teniendo con Fabio de cuando en cuando,
y a partir de un artículo que sé que algunos de vosotros leísteis, ¿no? Que publicó El País sobre la relación entre ciencia y democracia, ¿no? Bien, yo creo que estamos en un momento especialmente complicado, ¿no? Es evidente que estamos en un momento de cambios vertiginosos, ¿no? Yo siempre últimamente hablo de cambio de época porque es una manera de diferenciarlo de la época de cambios, ¿no? Sino cambio de época quiere decir que estamos ante un cambio de carácter estructural que modifica muchas de las pautas de vida de la gente, de trabajo, de estructura familiar, de secuencia vital, de relación entre las personas. Y esto ha ocurrido de manera en la historia contemporánea, pues cuando ha habido grandes transformaciones tecnológicas, ¿no? La máquina de vapor o el Fordismo, ¿no? Que significaron grandes momentos de cambio y de tensión. Normalmente estos cambios de época van acompañados de tensiones políticas y sociales muy potentes, ¿no? que luego tienen un periodo de acomodación, ¿no? Estos cambios, ¿no? Es evidente, por lo tanto, que hay algo que tenemos que tener claro desde el principio, que es algo que quizá no siempre es explícito, que el cambio de la digitalización no es un cambio neutral, social ni políticamente, ¿no? Sino que genera perdedores y ganadores, y esos perdedores y ganadores, pues lógicamente reaccionan ante algo sobre lo cual no tienen certezas, ¿no? Y tienen expectativas de futuro muy distintas en cada ocasión, ¿no? Y normalmente este tipo de situaciones, como hemos visto históricamente, generan procesos complejos, ¿no? Complejos. Hay ese acrónimo que dicen que surgió de la Academia de West Point, ¿no? En Estados Unidos, que es VICA, ¿no? Que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Estos cuatro palabras, ¿no? Que forman el acrónimo VICA. Se dice que surgió de la Academia de West Point en Estados Unidos porque tras las derrotas de Vietnam y la retirada de Irak y de otros conflictos internacionales, los militares americanos se dieron cuenta que no por el hecho de ser la primera potencia mundial, tener las armas más sofisticadas, ser capaces, digamos, de doblegar a cualquier reacción en contra de manera instantánea, no por eso acababan siendo capaces de dominar este tipo de conflictos, ¿no? Y por lo tanto pasaban cosas que no podían estar racionalmente controladas y que requerían otro tipo de abordaje, ¿no? Fijémonos que cuando hablamos de volatilidad hablamos de cosas que son muy difíciles saber cuánto durarán. Cuando hablamos de incertidumbre es porque no tenemos ni idea de qué previsiones podemos hacer. Cuando hablamos de complejidad es que normalmente utilizamos este término para decir algo que no comprendemos, que no acabamos de poder definir. Y la palabra ambigüedad también refleja un cambio significativo en un momento en que desde el punto de vista ideológico ya no tenemos tampoco esa estructura ideológica tan claramente diferenciada, ¿no? Sino que hay muchas mezclas difíciles de combinar, ¿no? También es otra cosa que caracteriza a estas democracias en tensión, ¿no? Que pusimos con Fabio en el título. Él quería ser más dramático, pero yo le dije que con tensión ya había bastante. Es también una característica de la difícil atribución del poder, ¿no? ¿A quién podemos responsabilizar de lo que ocurre, ¿no? Es decir, en algunos otros momentos históricos era más, de alguna manera, aparentemente era más fácil atribuir responsabilidades, ¿no? Ahora tenemos incluso una estructura de poder económico que hace, digamos, difícil saber si cuando hablamos de capitalismo estamos hablando de qué estamos hablando, si estamos hablando de empresarios, si estamos hablando de fondos de inversión. Cuando hablamos de control de las esferas de información, estamos hablando de estados o estamos hablando de GAFAM, ¿no? De ese acrónimo de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft como un ejemplo de algo. Es decir, nos falta
también un elemento que no es sencillo de atribución del poder, porque claro, resulta que BlackRock, ese gran fondo de inversión, pues tiene una capacidad de inversión que supera el PIB de muchísimos países del mundo, ¿no? Y estamos hablando de alguien que el CEO de BlackRock no deja de ser un empleado, ¿no? Un empleado de fondos de inversión o de fondos de pensiones, etcétera, que tienen, digamos, estructuras muy alejadas de las decisiones que al final se toman, ¿no? Yo creo que eso es también una característica significativa. Estamos también en un momento de cambios geoestratégicos de gran alcance, ¿no? Que obligan a repensar el factor de la globalización, ¿no? Que antes, hace unos años, dominaba, digamos, el debate, ¿no? Y ahora estamos en un cierto proceso de eso que Roderick, ¿no? Hablaba del trilema, ¿no? De la dificultad de combinar soberanía, democracia y globalización al mismo tiempo, ¿no? Y hay una cierta tendencia a buscar seguridades en el ámbito más nacional estatal, en muchos casos, cuando eso resulta cada vez más complicado porque el nivel de entrecruzamiento que se ha dado desde el punto de vista económico hace muy difícil que eso se pueda seguir dando, ¿no? Tenemos niveles de movilidad social en el mundo que recuerdan, digamos, el origen de Argentina, ¿no? Por decir algo, ¿no? De miles de millones de personas moviéndose por el mundo, ¿no? Y eso realmente es difícil de combinar, ¿no? Esa tendencia después de la pandemia a buscar, ¿no? Estrategias de seguridad territoriales propias que eviten la dependencia que los países sufrieron en algunos casos de manera muy clara en esos momentos, pero al mismo tiempo con la dificultad de realmente implementar esa tendencia nacionalista porque el nivel de interrelación es muy alto, ¿no? Claro, no, mis comentarios, y en ese sentido espero que la conversación que podamos hacer después con las preguntas puedan añadir más grosor, son comentarios hechos desde Europa, ¿no? Y desde la experiencia europea, ¿no? Y Europa ahora está en una situación también de una fuerte encrucijada, ¿no? Después del Brexit, ¿no? Que sabemos que ha tenido las consecuencias que ha tenido. Hoy hemos visto las elecciones en Gran Bretaña, ¿no? El resultado que ha tenido, ¿no? Que es una especie como de vuelta atrás, ¿no? En relación a lo que se había decidido hace años, aunque esto no tenga consecuencias inmediatas, pero va a generar un cambio de relaciones entre Gran Bretaña y Europa. Pero en Europa estamos también con la sensación de que tenemos una encrucijada adelante, que es la de reforzar los vínculos comunitarios, ¿no? Somos 450 millones de personas que a ese nivel, ¿no? Con esa cantidad, con esa cifra, está lejos aún de China, de la India, de Estados Unidos, pero podemos tener una cierta presencia a nivel global. Pero claro, al final la Unión Europea no deja de ser un poder de carácter normativo con una cierta capacidad de inversión, pero ya sabéis que representa el 1,3% del PIB. Tiene un presupuesto que es el 1,3% del PIB europeo. Es un presupuesto muy pequeño en comparación con lo que debería y se podría hacer. Y además en una tendencia decadente, ¿no? Porque, digamos, es el 6% de la población mundial, representa el 20% del PIB del mundo. Hace unos años representaba el 25%, ahora está en el 20%. Y en cambio, para bien y para mal, es casi el 50% del gasto social del mundo. O sea, fijaos las cifras, ¿no? 6% de la población, 20% del PIB, casi el 50% en gasto social. Es decir, una característica específica europea es la fuerza que ha tenido las decisiones que se tomaron hace muchos años, hace 80 años, a partir del informe Beveridge, ¿no? Del cual celebramos 80 años, ¿no? Que es de 1943. Ese informe marcó de manera enorme digamos, la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial y marcó lo que serían las políticas
llamadas de welfare state, ¿no? y de redistribución, ¿no? Que fue, digamos, la cuota, ¿no? Que se tenía que pagar ante la amenaza soviética y lo que representaba esa amenaza en el conjunto de Europa. Por lo tanto, ese capitalismo democrático, ¿no? que tuvo en esa lógica de Beveridge, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que el encargo del informe Beveridge fue de Winston Churchill, que era el primer ministro en aquel momento, pero curiosamente las elecciones del 45 las perdió Churchill contra Clement Attlee, que era el representante del Partido Laborista que nadie conocía, porque Clement Attlee se comprometió a aplicar las resoluciones del informe Beveridge. Y ese informe fue clave para todo el proceso de constitucionalismo europeo posterior. Si miráis el artículo 3 de la Constitución italiana, el 3 de la Ley Fundamental de Bonn o el 9 de la Constitución española, dicen exactamente lo mismo. Dicen: los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas, ¿no? Esa proclamación constitucional lo que dice es que el sistema capitalista, liberal y democrático, si no tiene una intervención del Estado, de los poderes públicos, no conseguirá que la libertad y la igualdad sean efectivas, ¿no? Es una proclama intervencionista, digamos, ¿no? En un momento de afianzamiento del sistema de economía de mercado, ¿no? Bien, eso hoy está también en discusión, ¿no? En el debate que ha habido en las elecciones europeas últimas y que está hoy presente en las elecciones francesas del domingo, etcétera. Es un debate que está en estos momentos atravesando también Europa, porque las tensiones que provoca, digamos, el aumento de la desigualdad, que luego comentaremos, o la presencia muy significativa de migrantes en Europa, ¿no? Está generando ese fortalecimiento de los elementos más nacionalistas que contrastan, ¿no? con la idea de apertura y de mercado global, ¿no? Yo creo que esa dimensión del aumento de desigualdad es especialmente significativa. Es decir, si hay algo que hoy está poniendo en cuestión el funcionamiento del sistema en general, es que la desigualdad aumenta hasta límites que no eran previsibles, ¿no? Sabéis toda la literatura de los economistas franceses, ¿no? Desde Piketty y compañía, que pone de relieve que la desigualdad, a diferencia de lo que pensaba el marxismo, los actuales índices de desigualdad se tienen que atribuir más a la estructura de capital que a la estructura de trabajo. O sea, de hecho, las relaciones laborales, las relaciones de trabajo, generan un tipo de desigualdad que puede ser compensado a través de políticas redistributivas. Pero en cambio, la desigualdad que se genera por las lógicas acumulativas del capital son muy difícilmente, pueden tener difícilmente respuesta en lógicas de las tradicionales de las políticas redistributivas, ¿no? Esa frase de Madeleine Albright, la que fue secretaria de Estado de Clinton, ¿no? Que decía que tenemos problemas del siglo XXI que queremos responder con ideas del siglo XX y utilizando instrumentos del siglo XIX, ¿no? Y esa es una de las complejidades que tenemos hoy, ¿no? Es decir, que se nos están planteando temas de un calado y de una dimensión nueva, muy potente, que no acaban de funcionar con las lógicas que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, la idea típica del mercado, que es que si tú liberalizas el mercado y dejas de intervenir, el desarrollo económico va a generar un proceso de distribución, ¿no? Esa imagen de la copa de champán, ¿no? Que habéis oído quizá hablar, ¿no? Se acumulan las copas de champán, ¿no? Tú le pones arriba el champán y va bajando y llega al final a llenar todas las copas, ¿no? Claro, pero lo que afirman los economistas franceses es que la copa de arriba, en la que pones el champán, cada vez es más larga y le va costando más que haya posibilidad de que se derrame, ¿no? El champán sobrante, ¿no? Entonces no acaba de funcionar ese mecanismo, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, que es el sitio en el que vivo ahora, pues el 70% de la riqueza de Cataluña está en manos
de los mayores de 65 años. 70% de la riqueza está en manos de los mayores de 65 años. Y eso quiere decir que no hay sistema de igualdad de oportunidades que cambie esto, ¿no? Porque hay un proceso de herencia y de reproducción de la desigualdad por la propia estructura del capital, ¿no? En un momento, además, que, como sabéis, tenemos un nivel de cambio demográfico impensable, ¿no? Es decir, en Cataluña, por poner otro ejemplo, hay 2.700 personas que tienen más de 100 años. Barcelona ciudad tiene 1.000 personas de más de 100 años. Hace 40 años, en 1980, teníamos 120 personas de más de 100 años. La esperanza de vida de una mujer española hoy es 87 años y de un hombre es 85 años. Por cierto, de esas 2.700 personas de mayores de 100 años, el 87% son mujeres, ¿no? Es un dato simplemente que pongo sobre la mesa para ver en temas de longevidad las mujeres son claramente más longevas, ¿no? Pero fijaos que eso quiere decir que la estructura, digamos, que hemos heredado, ¿no? Por ejemplo, la edad de jubilación a los 65 años, ¿no? Esto fue un invento de Bismarck en 1889 en Prusia, ¿no? Que al mismo tiempo que para conseguir que los agricultores viajasen a las ciudades y trabajasen en las fábricas, les prometió subsidio de paro, seguridad social y sanidad pública, y que se jubilarían a los 65 años y cobrarían una pensión. La esperanza de vida era de 45 años en Prusia en aquel momento, con lo cual realmente Bismarck pues no tenía demasiadas dificultades. Pero realmente ahora estamos manteniendo esa idea de edad de jubilación a los 65 años con una estructura demográfica que no tiene nada que ver. Nunca había habido tanta gente en España, viviendo en España, o en Barcelona, o en Cataluña, y en cambio nunca habíamos tenido una tasa de nacimientos tan baja, ¿no? Porque hay un problema, hay una respuesta de longevidad y hay una respuesta de inmigración, ¿no? Que responden a ese cambio de la situación. Pongo este caso también para comentaros un poco lo que decía al principio, ¿no? ¿Cómo podemos plantear respuestas a ese cambio de época si solamente somos capaces de responder con viejos instrumentos, digamos, de respuesta, ¿no? Martin Wolf, ¿no? Que es uno de los editores de Financial Times, por lo tanto no es precisamente un pensador de izquierdas, podríamos decir, ¿no? Ha hecho un libro que es La crisis del capitalismo democrático, ¿no? Donde pone de relieve este tipo de problemas, ¿no? Y acaba con una conclusión muy clara, digamos. Si realmente llegamos a la conclusión que la economía de mercado es la que mejor funciona para resolver problemas de desarrollo, de distribución, de problemas de distribución, problemas de funcionamiento de la economía, y la relación entre capitalismo y democracia se ha visto que es una relación fructífera, que funciona bien, el punto clave de quiebra de este sistema es la incapacidad del capitalismo democrático o de la democracia de economía de mercado de conseguir que las cotas de desigualdad sean manejables. Si las cotas de desigualdad no son manejables, ese mecanismo, digamos, de compensación, digamos, no tendrá sentido, porque la lógica de economía de mercado, por definición, es competitiva y no le preocupa los elementos de igualdad. Es la democracia que le preocupa los elementos de igualdad, ¿no? Y la capacidad, digamos, de la democracia de conseguir generar acuerdo social en una esfera pública compartida, que decía Habermas, en la cual se puede discutir no cuál es la verdad, porque la verdad en democracia no existe, sino que es, digamos, aquella verdad a la que llegamos colectivamente, a la cual le atribuimos esa condición provisional de verdad, ¿no? Pero si esa esfera pública no la logramos mantener compartida, porque los factores de desigualdad y de quiebra del sistema hacen que haya muchas esferas distintas, digamos, públicas, entonces la capacidad o no de mantener
¿no? De poder organizar el sistema para llegar a acuerdos sobre cuáles son los problemas y cómo resolverlos, se debilita de una manera muy clara, ¿no? Claro, estamos en esos puntos de interrogación, ¿no? En los cuales, yo que me dedico a políticas públicas, tradicionalmente las políticas públicas partían de un tema que es, en inglés le decían known unknown. Conocíamos cuál es el problema, lo que teníamos que buscar es la respuesta. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación cada vez más de unknown unknown. O sea, no somos capaces de definir el problema porque no hay acuerdo sobre cuál es el problema. Evidentemente, mucho menos sobre la solución. Y sin una esfera pública compartida, es muy difícil llegar a acuerdos sobre cuál es el problema que tenemos, al cual nos enfrentamos. Por ejemplo, una gran cuestión sería si las políticas redistributivas que fueron la base, digamos, de ese acuerdo después de la posguerra, de la segunda posguerra mundial, tienen aún capacidad de mantenerse como una respuesta ante esa situación. Y ahí también hay muchas dudas, ¿no? Porque hay un cierto rechazo a la idea digamos, en una lógica competitiva, el que acaba siendo dependiente de las ayudas públicas sociales puede tener la sensación de que lo es porque es un loser, ¿no? Porque es un perdedor, ¿no? Porque no ha sido capaz, digamos, de tener el suficiente nivel competitivo como para llegar a no necesitar esas ayudas, ¿no? O la idea de que los que reciben ayuda social son los que no son capaces de trabajar, o que esas ayudas llegan después de pagar grandes costes de transacción por todo el sistema público, ¿no? Que gestiona esos recursos, ¿no? O que hay mucha burocracia que acaba, digamos, complicando mucho las cosas. Todo eso hace que el debate sobre la viabilidad y la sostenibilidad de lógicas redistributivas esté hoy en cuestión en muchos sitios, ¿no? Sobre todo si además se añade un factor de emigración, ¿no? Que hace que haya ese conflicto entre últimos y penúltimos, ¿no? Entre los propios, digamos, que serían objeto de esas políticas sociales, ¿no? Entonces se habla de políticas predistributivas, ¿no? Tendrías que anticipar, ¿no? Evitar que las lógicas redistributivas fueran necesarias a través de políticas predistributivas, como podría ser salarios mínimos interprofesionales de suficiente nivel que garantizaran una cierta viabilidad económica, a través de políticas predistributivas que sabes que funcionan, como que sea gratuita la fase de 0 a 3 años, o las fases, digamos, iniciales de formación, de educación, no sean solamente, digamos, objeto de pago, sino que puedan ser, porque sabes que esto tiene unas dinámicas que acaban siendo beneficiosas desde el punto de vista de las capacidades de las personas. El tema de la vivienda, que es otro factor claramente predistributivo, ¿no? Si hay vivienda, pues ya tienes mucho de obtenido, y a partir de ahí la posibilidad de subsistencia es mayor, pero precisamente, y ahí hay grandes diferencias. Claro, España nunca ha tenido una política de vivienda pública. Tenemos el 1%, 1,5% de vivienda pública, cuando en París, por ejemplo, tiene el 22%, Berlín el 33%, Copenhague el 35%, Holanda también está alrededor del 30%, digamos, muchos países europeos están alrededor del 30% de vivienda pública, nosotros estamos en el 1,5%, y esto genera dinámicas de mucha tensión desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, esos son temas que intento poner encima de la mesa porque responden a ese punto que yo antes mencionaba de cómo somos capaces de, si somos partidarios de un sistema de economía de mercado porque pensamos que es el mejor sistema desde el punto de vista de articulación y de provisión y de distribución, cómo al mismo tiempo somos capaces de compensar esto desde el punto de vista político, porque si no las lógicas de desigualdad creciente y de ruptura de los ámbitos de la esfera de lo común
de los vínculos, ¿no?, sociales que articulan, se hace más difícil. Sobre todo en un momento en que digitalmente hay fuerzas de carácter global que actúan en el territorio sin que seas capaz de controlarlo, ¿no? Es decir, la empresa inmobiliaria más potente del mundo, que es Airbnb, no posee ni una sola vivienda. Una de las empresas más importantes en distribución comercial del mundo, como puede ser Amazon o Globo, no tiene ninguna tienda concreta, ¿no? O el que controla la movilidad de las grandes ciudades del mundo es Uber, que tampoco no tiene ningún coche, digamos, no tiene ningún auto. Lo que hace es gestionar, ¿no?, los autos. Es decir, y lo hace de manera global, y los países tienen mucha dificultad de responder a eso desde una lógica que continúa siendo la de Jelinek, de soberanía, territorio y población, ¿no?, como idea de lo que es el Estado, ¿no? Pero ¿qué es soberanía en esa situación? Es cómo Barcelona puede responder a lo que es Airbnb desde un punto de vista de control de la vivienda. Se hace complicadísimo. Entonces yo creo que esa tensión, ¿no?, que se produce es lo que hace que cada vez más haya una cierta exigencia de encontrar evidencias, ¿no? Una política pública se basa en 3 elementos: evidencia, argumento y persuasión, ¿no? Tener las evidencias potentes como para construir una respuesta posible a esa pregunta, a ese problema, construir buenos argumentos y generar en la esfera pública la persuasión necesaria para que esto sea en democracia aceptable, ¿no? Pero claro, si se niega la mayor, que son las evidencias, ¿no? Digamos, el debate sobre si existe o no cambio climático, sobre si existe o no, es decir, si volvemos a los tiempos de conspiranoicos o terraplanistas, ¿no?, sobre muchos de los elementos que configuran que en ciencia no son discutibles hasta ahora. Entonces, ¿cómo podemos avanzar, no? Entonces, el debate de la Science for Policy aparece como un elemento central, ¿no? ¿Cómo podemos realmente reforzar nuestra capacidad analítica para ser capaces de reforzar, ¿no?, la fuerza de nuestros argumentos y lograr persuadir mejor las respuestas que se tienen que dar, ¿no? Buscar, porque seguramente nunca como hasta ahora hemos tenido el nivel de conocimiento que tenemos, ¿no?, desde el punto de vista científico. Pero en cambio, esto no acaba de tener un impacto desde el punto de vista político. En Europa tenemos la suerte, yo cuando era ministro del Gobierno de España tuvimos un acuerdo, hay una reunión bilateral con Brasil, ¿no? Y estaba Lula y estaba por parte española el presidente Sánchez y bastantes ministros de cada uno de los gobiernos. Uno de los comentarios de Lula, que fue interesante, fue que él nos decía en aquel momento, aún estaba Fernández gobernando en Argentina, que él tenía mucho interés en hablar con Fernández en Argentina, con Petro en Colombia, con Boric en Chile, para ver si podían organizar cosas de manera más conjunta, pero que era muy difícil porque el timing político de cada sitio era muy distinto, ¿no? Con lo cual era muy difícil abordar temas de una cierta complejidad. Entonces decía la ventaja que teníamos en Europa, porque tenemos un espacio que es de decisión comunitaria, que es de policies sin politics, y ese espacio de policies sin politics permite poner las luces largas y generar dinámicas que vayan más allá del timing político de cada país. En el fondo, venía a decir algo que está muy estudiado, que en los países cuesta mucho hacer políticas de largo plazo porque la politics domina constantemente el día a día, y en cambio en Europa es posible hacer esto porque, digamos, la dimensión de conflicto político no es precisamente una de las virtudes del sistema europeo, que es mucho más anónimo y tecnocrático, ¿no? Pero eso, que es una desventaja desde el punto de vista democrático, genera una ventaja desde el punto de vista de policies, porque siempre al final el gobernante de cada estado puede llegar a su país diciendo: yo no quisiera, pero me obligan desde Europa a que haga esta política. Por lo tanto, puedes darle la culpa de algunas decisiones impopulares a alguien que no es muy conocido, pero que forma parte, digamos, de eso que llamamos Europa, que acaba configurándose en forma de ayudas, de planes de desarrollo, y tiene una cierta, digamos, legitimidad delegada o, digamos, complementaria a la de cada país, ¿no? O sea, en el fondo, y acá voy acabando,
lo que está en juego en ese título que pusimos de dilemas contemporáneos y democracias en tensión es, por ejemplo, si el tamaño del Estado, de un Estado como Argentina o de un Estado como España, es el suficiente para dar respuesta a los problemas de carácter global que están planteados, es pequeño para ciertas cosas, es demasiado grande para otras, digamos, ¿no? Es decir, si la esfera subestatal debería ser reforzada para poder dar respuesta a temas que no permiten una mirada tan amplia como la de un Estado. Esto es un dilema. El cómo reconstruimos la esfera pública común, ¿no? Cómo reconstruimos la lógica de un diálogo colectivo que pueda desarrollarse en un ámbito que sea compartido, cuando en cambio cada vez más tenemos esferas de comunicación en paralelo que no dialogan entre sí. ¿Cómo somos capaces de enfrentarnos al crecimiento de la desigualdad, digamos, que no controlamos, utilizando instrumentos que sabemos que han sido útiles en un cierto momento, pero que ahora tienen algunas dificultades? Y todo eso, ¿cómo lo hacemos? Tratando de salvar un elemento central que sería el funcionamiento del sistema democrático, porque las alternativas al sistema democrático ya sabemos cuáles son. Por un lado podrían ser los autoritarismos, es decir, alguien que decida en nombre de todos y que no tenga que pasar digamos, por las constricciones de un sistema democrático, ¿no? Esa mirada que algunos tienen de admiración con la República Popular China, ¿no? Porque allí se deciden cosas de largo alcance y no pagan las cuotas del sistema democrático. La alternativa que se parece más a la lógica europeísta, que es la de los expertos, ¿no? Expertos, comités que son capaces, digamos, de diseñar digamos, políticas de medio y largo plazo, pero digamos, con la pérdida de legitimidad democrática que eso tiene, sistemas en los cuales se busca la reducción del papel del Estado, de los poderes públicos en general, pero sabemos que esto tiene unos costes luego de gestión del conflicto que no son fáciles digamos, de conseguir, sobre todo si los resultados no son inmediatos. Es decir, que hay una serie de dilemas que no son nuevos porque siempre han existido, pero que ahora se recrudecen porque no hay, digamos, una lógica de previsión, de estabilidad, de conocimientos sobre cuáles son las pautas de funcionamiento de los sistemas democráticos que nos permitan, digamos, el tiempo necesario para poderlo reflexionar de manera colectiva, ¿no? Sino que está totalmente fragmentado en esta situación bica que antes comentaba al principio de mi charla. Bien, estos serían los comentarios que quería decir. Ya entenderé perfectamente que digáis que para llegar aquí no hacía falta tanto esfuerzo porque no he llegado a ninguna respuesta satisfactoria, pero yo sigo confiando en esa vieja idea de que es mejor salir con más preguntas que con una única respuesta, ¿no? Y lo que he intentado compartir con vosotros es las preguntas que yo me hago y el cómo las formulo. Por lo tanto, espero que haya sido útil para vosotros. Gracias y estoy a disposición de vuestros comentarios. Gracias, Joan. Ahí en el chat van a recoger las preguntas. Agustín, ¿vos la estás organizando? Sí, sí, la estamos organizando. Si querés, Fabio, hacer algún comentario y organizamos algunas. No, bueno, esta comparativa sobre el final de los sistemas políticos y esta especie ahora de fascinación por la eficiencia de algunos sistemas autoritarios, que en América Latina tiene un nombre más concreto, y porque China nos parece que ya se nos escapó, digamos, en el nivel de control de las variables sociales, pero en América Latina tiene popularidad la pedestre respuesta y eficiente de Bukele al drama de la seguridad en El Salvador, y con un enorme predicamento frente a democracias a su vez, para comparar
no comparado con democracias europeas que tienen estándares de seguridad, protección, etcétera, sino comparando con otras democracias latinoamericanas cuyos estándares de resultado son mucho más pobres que los de Europa. Por lo tanto, yo tengo la sensación personal de que el glamour democrático, así como está agotado, y que proponer un nuevo sueño convivencial requerirá aparte de instrumentos, de una narrativa y de alguna movilización social respecto de alguna fibra en términos de que no estamos pudiendo llegar a tocar adecuadamente, en términos de qué sentido tiene el gobierno limitado, qué sentido tiene la convivencia, qué sentido tiene, etcétera, etcétera, en democracias que no dan satisfacción a cosas muy mínimas, ¿no? Entonces ahí, bueno, esperemos las preguntas, pero seguimos igual que ti, eh, yendo a caminos que no van a ningún lado, pero esperemos que algún día tengan un sentido, ¿viste? Es medio borgiano lo nuestro. Quizás en el cuento que viene tienen algún sentido, digamos. Bueno, yo creo que hay un tema que es clave, que es al menos poder identificar cuáles son las variables de los elementos que están encima de la mesa, ¿no? Y por lo tanto poder, digamos, de alguna manera tratar de entender mejor, ¿no?, el escenario en el que estamos, ¿no? En el que, por lo tanto, no haya una única, una manera o de simple rechazo o una lógica emocional o una lógica, digamos, de negación de la realidad. Yo creo que hemos de ser conscientes de esa situación, ¿no? Es decir, para mí, digamos, es una lógica muy europea, ¿no? Pero no hemos encontrado, ¿no?, y no sé si es posible hacerlo, el nivel de diagnóstico que fue capaz de hacer Beveridge después de 2 guerras mundiales. Claro, a lo mejor necesitamos atravesar el nivel de conflicto que dio origen a esa realidad, pero que un liberal como Beveridge, ¿no?, llegara digamos, a esa configuración de los grandes gigantes a los que se tenía que oponer, digamos, ¿no?, la acción pública, fue muy significativa, ¿no? Y Joan, sí, sí. no, dime, No, Juan. que creo que en ese momento, claro, sobre los escombros, digamos, de la Europa bombardeada, etcétera, también la osadía política estaba permitida en la energía de reconstrucción, etcétera. En cambio, nosotros, la sensación de que a mí me parece que la enorme restricción, esto es una opinión totalmente en borrador, como decimos acá, sobre la mesa de café, sin ningún, pero la enorme restricción es que nosotros creemos que nuestros valores sigan teniendo un peso tremendo per se, sin hacer el esfuerzo de su ayornamiento al diálogo con los elementos del presente. Entonces, cuando discutimos políticamente, hay un problema en el reformismo político, más de índole progresista, de ponerse en un lugar de superioridad que nadie le atribuye, digamos, y entonces eso le constituye una debilidad política enorme a la hora del debate. Ahora, hay, es verdad, conquistas enormes del reformismo político, reales, pero que están metabolizadas por la sociedad, digamos, ¿no? Están asumidas como un dato, etc. Pero nosotros queremos ganar el debate presente con las conquistas pasadas, y eso nos aleja del foco del debate del presente. Y esa es una debilidad enorme, enorme, que yo la verifico en Argentina, la estoy empezando a verificar con dolor en España, la verifico en el resto del continente, en América Latina, etcétera, frente voy a simplificar, a fuerzas políticas populistas que tienen enormes dificultades para resolver problemas, etcétera, pero que sí dialogan con el drama del presente. Claro, pero ese diálogo con el presente, que ellos sí que dialogan, es una constatación, digamos, de que ya no podemos más, ¿no? De que no podemos más, de que no somos capaces de entender cómo es posible que nuestros hijos o nuestros nietos acaben viviendo peor que nosotros, cuando la lógica
del progreso, el desarrollo, siempre ha caracterizado esa idea de que es posible el desarrollo y el progreso. Y ahora, en el momento en que hay los interrogantes que están planteados son interrogantes de carácter civilizatorio, ¿no? Entonces hay una negación también de eso. Entonces, quien es capaz de encontrar las formas de vinculación mayor con el mood, ¿no? con lo que se siente en el sistema, acaban siendo aquellas fuerzas políticas que de alguna manera niegan, ¿no? Que esto esté pasando, ¿no? Y están reclamando, digamos, la vuelta a los parámetros tradicionales, ¿no? Esta es una forma, creo yo, o dan una respuesta, como tú decías, en el caso de securitario, ¿no? De decir, no, aquí el problema es que hay unos malhechores, ¿no? Que no dejan que esto funcione adecuadamente, ¿no? En el momento en que logremos, ¿no? responder a esta situación y con orden y con seguridad, las cosas volverán a ser como antes. O otros en Francia o en Inglaterra o en Italia que dicen, en el momento en que ¿no? Como decía Marina Le Pen hace un tiempo, Francia es un gran país, podemos vivir todos aquí juntos muy bien, lo que no podemos es dejar la puerta abierta, ¿no? Porque si dejamos la puerta abierta, esto será un desastre, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta y volver y que seamos los nuestros, ¿no? Los que podamos definir lo que está pasando, ¿no? Y en cambio, cualquier análisis serio que se haga en Europa sobre los próximos años, España, por ejemplo, pues tiene cuantificados que necesitamos 300.000 inmigrantes cada año para poder simplemente mantener el sistema en funcionamiento. Por lo tanto, digamos, hay razones evidentes que desde el punto de vista, digamos, de estructura, de sistema, necesitan ese tipo de aportaciones y las reacciones que esto genera, ¿no? Por lo tanto, es cierto que hay una cierta ceguera de volver a repetir, ¿no? Las pautas con las cuales nos sentimos seguros, pero yo creo que digamos, al final, digamos, los elementos más desnudos del sistema son el sistema de toma de decisiones y el sistema de funcionamiento económico, ¿no? El sistema de funcionamiento económico es el mercado, no es el único, pero es el más importante, ¿no? Si miramos los trabajos de Polanyi, pues ya hablaban de otros mecanismos que existen de funcionamiento económico, pero el sistema de economía de mercado se ha demostrado como el más eficiente desde el punto de vista de asignación de recursos, de necesidades, de viene muy bien, pero eso sabemos que forzosamente necesita una complementariedad de adecuación, que puede ser de un tipo o de otro, ¿no? Porque realmente llega un momento en que eso se hace insostenible, ¿no? La propia dinámica. Bueno, ahí están las pautas de funcionamiento del sistema. Y eso cómo se cruza con los elementos de digitalización y de modificación de todas las intermediaciones que se están produciendo. Este es un poco el resumen, ¿no? Muchas gracias. Agustín, ¿tenés preguntas? Aquí hay una pregunta del profesor Leiras. Es un dilema señalado en el desacuerdo sobre la definición del problema. Perdón, un dilema señalado es el desacuerdo sobre la definición del problema como las respuestas para el problema. ¿Qué relación tiene este dilema con la frontera que la propia digitalización establece entre ganadores y perdedores de la digitalización? Sí, esto es un tema, muy importante, ¿no? Es decir, uno de los interrogantes que tenemos planteados, muchos interrogantes, uno es, por ejemplo, la inteligencia artificial, como sabéis, que es ahora el hype, ¿no? En el que estamos todos metidos, ¿no? Y la Unión Europea, que sabe que ha perdido la batalla desde el punto de vista de innovación tecnológica con China y con Estados Unidos, está haciendo la batalla en el ámbito de la regulación, ¿no? O sea, está intentando conseguir que su fuerza en este campo no sea tanto el de conseguir los microchips más rápidos o las capacidades tecnológicas más significativas, sino en discutir aquellos elementos que configuran que esa inteligencia artificial y sus potencialidades están, digamos, de alguna manera gestionadas y reguladas de manera que no pongan en cuestión elementos que entendemos desde Europa como fundamentales en nuestro sistema de valores.
Y entonces, evidentemente, ahí la definición de problema pasaría por saber en qué ámbitos el nivel de protección es muy importante y en qué ámbitos no. Por ejemplo, se ha decidido la Unión Europea en el acta que ha hecho sobre inteligencia artificial, es un acta, es una norma que incorpora básicamente una definición de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos implican la puesta en práctica de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos? Entonces considera de alto riesgo la aplicación en sanidad y en educación, por ejemplo, ¿no? Considera que en esos, y en el ámbito laboral, sobre todo, me he dejado, no, básicamente no tanto en sanidad, sino en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Todo lo que sea selección de personas, control de las personas en el trabajo, control de los estudiantes en el sistema educativo, control, ¿no? Todos los elementos de control que se pueden hacer de manera, digamos, no visible, porque se hace a través del análisis emocional, de las caras, de las emociones, de las cámaras. Esto se ha considerado un alto riesgo. Pero, por ejemplo, no se considera eso mismo en la gestión de aduanas. Por ejemplo, sí que será permitido, será permitido el que una cámara analice las facciones y las reacciones emocionales de las personas al entrar en España. Si alguno de ellos se pone nervioso porque sabe que en su maleta hay algo que no debería estar, pues eso será detectable y la policía democrática europea podrá utilizar eso como un instrumento de control. Claro, ahí tenemos una definición de problema de ganadores y perdedores, ¿no? De alguna manera, en la cual tú decides qué ámbitos vas a aplicar una tecnología y en qué ámbitos no vas a dejar que se aplique esta tecnología, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, entiendo yo, de trasladar al terreno práctico el debate sobre la relación entre inteligencia artificial y democracia. Cuando en el fondo el debate más importante que hay ahora sobre inteligencia artificial y democracia es que los que controlan la inteligencia artificial no son los estados, son empresas privadas y mercantiles. Ese es el debate más importante. Es decir, que en el fondo lo que pueden hacer los estados es tratar de regular algo sobre lo cual no tienen del todo el control. Pero ese va a ser un elemento central. Por lo tanto, el unknown que decía yo, ¿no? Exige, ¿no? O sea, no sabemos qué efectos va a tener sobre nuestras vidas la inteligencia artificial ni el cambio tecnológico. El nivel de amenaza sobre los trabajos, sobre muchísimas cosas. Bien, pues entonces ahí es donde tenemos que centrar el debate y la discusión, porque, digamos, la distribución inequitativa, por lo tanto, los efectos políticos, ¿no? Cuando hablamos de política, hablamos de quién gana y quién pierde después de cada decisión. Los efectos políticos de la implementación de la inteligencia artificial es uno de los elementos centrales en el debate, ¿no? Sobre esta cuestión, y requiere una definición de problema de hasta qué punto tú consideras qué elementos forman parte de aquello que consideras inapelable desde el punto de vista democrático y aquello que puede ser discutible desde el punto de vista democrático. Y esa es una frontera que tendrás que ir marcando. Muy bien, Joan, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del profesor Martín de Alessandro. Argentina ha tenido recurrentemente problemas serios para administrar y gestionar lo que aquí se llama la estabilización de la economía. Es decir, de introducir reformas o mecanismos de mercado en el funcionamiento de una economía tradicionalmente más cerrada que abierta. Uno de esos problemas de gestión proviene del choque de valores que esos cambios representan y al que usted ha hecho referencia, la igualdad democrática versus la libertad de mercado. ¿Qué reflexiones podría darnos a partir de las experiencias exitosas europeas respecto de esta tensión entre valores? Sí, la experiencia europea es relativamente exitosa, ¿no? Porque en el ámbito de las políticas sociales, Europa ha avanzado poco, ¿no? Es decir, hay un contexto común
pero no se ha querido avanzar mucho en una política social europea, primero porque dispararía el presupuesto de la Unión Europea, ¿no? Y exigiría que hubiera mucha más parte del PIB europeo que estuviera gestionado por la Unión. Sí que está poniendo en marcha todo un debate importante que es la fiscalidad. Lógicamente, si tú quieres ser más potente desde el punto de vista intervencionista desde la Unión Europea, tendrás que tener más recursos. Esos recursos tendrán que venir derivados no solamente de las prestaciones que cada Estado haga de manera indirecta, sino también de la posibilidad de conseguir que haya un nivel de fiscalidad europea que tenga, es decir, que eso es un debate muy importante. Y evidentemente hay países que cuando ven lo que pasa en otros países europeos no quieren unificar lo que ya tienen porque van a perder, digamos, tienen la sensación de que esa unificación va a generar pérdidas desde el punto de vista de su nivel de bienestar en comparación con otros países que son, digamos, que han llegado mucho más tarde, ¿no? a esa situación. Las diferencias entre países también son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, los países nórdicos, que son seguramente los más potentes desde el punto de vista de protección social, tienen concentrado en la esfera local las mayores políticas sociales. Es decir, la política educativa, la política sanitaria, la política social depende de los municipios. Y en cambio, en muchos países depende del Estado o de las unidades subestatales de vuestras provincias, o que serían las regiones o las comunidades autónomas, etc. El modelo es un modelo, digamos, diverso, que tiene tendencia a reforzar su punto de funcionamiento común y que sí que quiere, digamos, sí que hay detrás una idea de valores, ¿no? Que la pregunta se refiere a ello, ¿no? Sí que hay una idea de compartir valores, ¿no? Pero esos valores son interpretables en Hungría de una manera, en Italia de otra, en la Gran Bretaña de Sunak de una manera y en la Gran Bretaña de Stammer seguramente será de otra, ¿no? Y esa deriva, esa capacidad de poder ir juntos manteniendo acuerdos básicos y al mismo tiempo permitir esa diversidad, en ciertos temas, como en política social, acaba siendo muy determinante porque se considera que políticamente es muy relevante. Y en cambio, no lo es tanto en otros temas. Por ejemplo, en política ambiental, el nivel, digamos, de penetración, es decir, hay dos políticas nuevas donde el nivel de penetración europeo fue muy importante porque no existían antes, que es en los temas de igualdad de género, por ejemplo, y en los temas de políticas ambientales, ¿no? O en los temas de ciencia y tecnología, ¿no? O sea, hay espacios que han sido más difíciles de penetrar por parte de la Unión Europea porque forman parte del núcleo duro de cada Estado. Realmente ahora los informes que están apareciendo sobre el futuro de Europa ponen de relieve la importancia de avanzar en política social, una política social común. Y esto exigirá muchas cosas. Exigirá, por ejemplo, digamos, reforzar también una política que no ha existido. No hay una política de integración en Europa, hay una política de extranjería que es distinto. Hay una política de fronteras, pero no hay una política de integración. Entonces, exigirá también, por ejemplo, pensar qué se hace con los inmigrantes que van llegando, si esto requiere una solución a la francesa, o una solución más a la alemana, o una solución más anglosajona, que han sido modelos distintos de tratamiento. O sea, hay muchísimos interrogantes. Lo que sí que yo creo que está cada vez más claro es que necesitamos más Europa, porque desde los Estados no somos capaces de afrontar la complejidad de los problemas que tenemos planteados. Y entonces el mantenimiento de esos valores, de eso que podríamos llamar difusamente valores europeos, que Macron ha sido uno de los, digamos, abanderados de esa idea, y ahora le va como le va, pues eso es uno de los elementos centrales. Yo creo que el triunfo de Stammer y del Partido Laborista en Gran Bretaña puede ayudar, a pesar de que no forman parte de la Unión Europea, a una cierta compensación en ese debate, ¿no? Pero fijémonos que los partidos más de ultraderecha en Europa se han fijado en Europa porque saben que si no son capaces de alterar las cosas que pasan en Europa,
difícilmente podrán tener capacidad de alterar lo que pasa en cada país. Tenéis que pensar que el 70% de la normativa española está condicionada por normativa europea, el 70%. Por tanto, el nivel de decisión que puede tomar España en muchos temas está totalmente condicionado por lo que se decide en Europa. Y es a través de un sistema que es democrático indirectamente, no directamente democrático en muchos casos, ¿no? Dos preguntas que me llegan por fuera de la lista abierta del chat. Una es un poco más doméstica, que es ¿qué reflexión puede brindarnos acerca de las tensiones que las democracias experimentan en América Latina y si esta tensión, la democracia en la Argentina a partir de la administración, y esta tensión en la democracia argentina a partir de la administración como la que está a cargo del presidente Milei? No tengo el suficiente nivel de conocimiento como para poder responder de una manera clara. Lo que sí creo es que ha habido, digamos, en América Latina un nivel de implementación de muchas de las lógicas de compensación, ¿no?, entre economía de mercado y sistema democrático, que han sido muy desiguales y han tenido muchas discontinuidades, ¿no? Y por lo tanto, en muchos casos me resulta difícil pensar que, que los dilemas sean parecidos a los que tenemos en Europa. Por ejemplo, hubo una fase muy significativa de distribución, ¿no?, de subvenciones condicionadas, ¿no?, que fue una cosa que, digamos, que primó el BID y el Banco Mundial en un cierto momento, que tenían esa condición de distribución de políticas redistributivas, pero condicionadas, ¿no?, a ciertos compromisos, ¿no? No acabo de ver si esto ha tenido, digamos, los resultados que se esperaban. Me falta información sobre esta cuestión, ¿no? Yo creo que hay unos elementos que creo que serían importantes, que sería explorar más las lógicas predistributivas, ¿no? Es decir, qué aspectos se podrían trabajar que tuvieran un carácter estructural y que evitaran la complejidad de los procesos redistributivos que han conllevado en muchos casos las políticas sociales, ¿no? Los salarios mínimos interprofesionales, las dinámicas que comentaba antes de educación desde los 0 años, las dinámicas incluso de ingreso mínimo vital que se han podido plantear. Es decir, ¿por qué? Porque sí que hemos constatado que la complejidad burocrática y de gestión de muchos de los sistemas de redistribución son complicados, ¿no? Luego está todo el tema muy central, ¿no?, lógicamente, de la salud, ¿no?, de la sanidad. Este va a ser un tema también muy importante, y el cómo se evita que el alargamiento de la vida no lleve al colapso del sistema de salud pública, ¿no? Y esto exige construir sistemas sociosanitarios, ¿no?, de gestión que sean menos onerosos desde el punto de vista tecnológicos y de coste, y incorporen más elementos de cuidado, ¿no?, de atención comunitaria, etcétera, ¿no? Esto es, por ejemplo, todo el debate que hay ahora en Europa sobre lo que se llama las políticas de cuidado, ¿no?, que intentan, digamos, reducir la institucionalización, ¿no?, de los sistemas de protección y buscar lógicas más locales. Por ejemplo, yo creo que uno de los problemas que tiene América Latina en este sentido es un nivel de centralización, digamos, política y financiera demasiado alto, ¿no? Reforzar los ámbitos locales es peligroso desde el punto de vista democrático porque hay muchas más corrupción, posibilidades de corrupción, pero al final, digamos, esa dimensión local acaba siendo la que puede asegurar ciertos ámbitos de manera más clara, ¿no? Bueno, pero repito, y luego sobre Milei, también, aparte digamos, de la escenografía del personaje,
no tengo demasiados datos me imagino, ¿no? Por mis conversaciones con Fabio, un poco de dónde viene, ¿no? Su surgimiento y su aparición, y también los límites que va a tener, ¿no? Esa manera de actuar, ¿no? Pero me resulta complicado poder establecer algo, digamos, que vaya más allá de un comentario a distancia, ¿no? Muchas gracias, Joan. Una última pregunta que me llegó y luego Fabio hace el cierre. Ya hemos abusado mucho de tu tiempo, lo cual te agradecemos mucho. ¿Cómo puede convivir la necesidad de un aumento de la productividad de Europa y de España con el cuidado de la democracia y esta ampliación del campo democrático frente a los retrocesos que hubo, sin que el aumento de la productividad haga retroceder la democracia? Yo creo que lo que nunca habíamos tenido en España el nivel de ocupación, bueno, de hace muchísimos años. Estamos en los niveles de paro, de desempleo más bajos desde hace 20 años. El nivel de ocupación es altísimo. El nivel de presencia de la mujer en el mercado de trabajo nunca se había conseguido a los niveles que estamos. Y a pesar de todo, la opinión de la población sobre la situación económica del país es de que no va bien. Es muy curioso esto, no sé si ocurre en Argentina. A la gente se le pregunta, ¿cómo cree que va el país? Mal. ¿Usted cómo le va? Bastante bien, ¿no? Lo estoy, digamos, llevando. O sea, hay como una especie de separación entre lo que el país funciona, o sea, es inimaginable lo que pasaría en este país si ahora no hubiera el nivel de empleo que hay y el nivel, digamos, de ocupación que hay. Se ha aumentado el salario mínimo hasta límites que eran impensables hace un tiempo. Estamos alrededor de 1.300 euros mensuales como salario mínimo. Y realmente es un avance muy significativo, ¿no? Pero continúa siendo verdad que tenemos un nivel de salarios de los más bajos de Europa. O sea, la hora de trabajo en España continúa siendo muy barata en comparación con otros países, y en cambio el nivel de acceso a la vivienda, sobre todo, y de mantenimiento de unos mínimos de bienestar se ha hecho mucho más caro, digamos, ¿no? Entonces, el dilema que tenemos en España, en esa pregunta que se planteaba, es de cómo conseguir que la mejora en los elementos, digamos, de funcionamiento económico del sistema, de capacidad de generación de empleo, etcétera, pueda, digamos, complementarse con niveles de bienestar aceptables, ¿no? Y eso yo creo que pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos. El nivel de sanidad y de educación funciona razonablemente bien, puede mejorar, seguro y tal, pero funciona razonablemente bien, y eso da seguridad. Pero los temas en los cuales ahora estamos notando más las fragilidades del sistema es sobre todo en vivienda, donde hay realmente un problema grave, porque los jóvenes, el alargamiento de la vida de los mayores, las herencias que había de los pisos, de los apartamentos, no se están dando digamos, con la rapidez con que uno preveía que se dieran, ¿no? O sea, los mayores vivimos más años de los que estaba previsto, las situaciones de herencia no se dan tan rápido, por lo tanto, todo el modelo de propiedad que estaba planteado como sistema digamos, de vivienda no funciona porque no se transmite esa propiedad. Y los jóvenes tenemos el nivel de emancipación más alto de Europa. Un joven en España se emancipa, o sea, se va de casa a los 33 años, que es muy tarde en comparación con el resto de Europa, y el nivel, digamos, de acceso a la vivienda se complica. Es decir, yo me acuerdo que cuando me fui de mi casa, ¿no? En aquel momento existían las pesetas, ¿no? Yo tuve mi primer contrato de profesor de universidad, cobraba 15.000 pesetas, y el primer alquiler que pagué era de 5.000 pesetas, que es el límite de lo que se considera razonable, ¿no? Un alquiler no puede ir más allá del 30% del salario de una persona.
Hoy en Barcelona es imposible encontrar un apartamento, una vivienda, un piso de menos de 1.200, 1.400 euros al mes y evidentemente la gente no cobra 3 veces ese salario. Por lo tanto, la situación desde el punto de vista, digamos, de bienestar pasa en estos momentos por los déficits históricos, ¿no?, que se han ido acumulando por el modelo de propiedad en la vivienda que existía, ¿no? Y ese es un factor que ahora lo distorsiona todo. Si además le añadimos que somos el primer país de Europa en número de turistas y tenemos un nivel, digamos, de presión turística espectacular que multiplica los precios de los apartamentos, incentiva Airbnb, los apartamentos turísticos, ¿no? Esta es la bomba de relojería en la que estamos básicamente inmersos, ¿no? Y el hecho, algo que era también desconocido en España, que tú a pesar de tener trabajo, no llegas a final de mes, ¿no? Y esto es el otro elemento, es decir, la consideración de que el trabajo era seguridad, pues ahora hay muchos trabajadores, un 20% de la gente que va a los servicios sociales en España son gente que trabaja. Claro, esto, digamos, no tiene sentido, ¿no? Porque si trabajas deberías tener un salario que te permitiera poder subsistir. Si no es así, es que entonces algo falla en el sistema, ¿no? Estos son los riesgos más claros que tenemos, ¿no? Posible deterioro de los servicios públicos, salarios bajos, temas de vivienda pública, vivienda disponible. Estos son los problemas más centrales que tenemos, ¿no? Muy bien, pues espero que os haya interesado. Para mí ha sido un placer compartir con vosotros este tema porque también es una forma de contrastar si lo que uno va pensando tiene o no sentido y cuando lo transmite hacia personas que no viven en la misma realidad, ¿no? Y eso para mí también es para mí también es un placer haberlo podido realizar, ¿no? Muchas gracias, Joan. Fabio. Sí, Joan, gracias, enormes gracias por tu tiempo. Eh, un poco a modo de cierre, el último minuto, esa tensión entre cómo me va y cómo nos va. Yo creo que tiene que ver con el tema de las expectativas también, ¿no? O sea, hay un tema de una expectativa y la expectativa tiene mucho que ver con lo tecnológico. O sea, hay un asedio también tecnológico de un mundo ideal, que la tecnología, el scrolling nos muestra un mundo ideal y la política no ha podido procesar bien eso, esa convivencia. Y la otra convivencia en términos de expectativas es una agenda de tipo inmaterial que a los estados les cuesta mucho procesar, ¿no? Esa demanda de todos los temas que no son construir una ruta o hacer un puerto, o sea, a lo que los estados estaban más acostumbrados, la agenda de tipo que no se materializa en una obra o en una política prestacional inmediata, como la calidad de la convivencia o la calidad del estrés mental agregado de la población, etcétera, nuestros estados son una demanda política ya concreta y nuestros estados no están preparados para esa demanda de tipo. Estas dos cosas, expectativas y una agenda inmaterial creciente, que lo dejo planteado como para una charla futura en un par de meses, Joan, si te podemos tener de vuelta para seguir discutiendo estas nuevas tensiones para la democracia, ¿no? Ya me pondré a estudiar a ver si soy capaz de responder. Muy bien, Bueno, gracias. Hasta Muchas gracias luego. adiós. a todos. Hasta luego. Gracias.